Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar en esta cuarta etapa de nuestra 20ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUYES, con la que terminaremos las presentaciones de la candidata y los candidatos a la presidencia de la República. Me da mucho gusto en esta oportunidad darle la más cordial y afectuosa de las bienvenidas a la candidata Josefina Vázquez Mota. Gracias, señora candidata, por acompañarnos. A mis colegas, rectoras, rectores titulares de las instituciones de educación superior, ofrecerles una disculpa. Alguien me decía ahorita al pasar que sí iba a hacer la presentación que he formulado previamente y dije con toda convicción que sí. Para ellos es apenas la quinta vez que la escuchan, pero para ustedes la primera. Sea de verdad, señora candidata, muy bienvenida a esta 20ª sesión extraordinaria de nuestra Asamblea General, órgano máximo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Su asistencia es motivo de gran satisfacción para quienes conformamos esta asamblea. Le agradecemos, por supuesto, a título personal, pero particularmente en nombre de todos los agremiados, que haya aceptado reunirse con nosotros. Nuestra agrupación está integrada por 165 instituciones de educación superior, las más importantes del país, sin duda alguna. Los distintos sistemas que existen en México están representados: universidades públicas, federales y estatales, institutos politécnicos y tecnológicos, universidades particulares, centros de investigación e instituciones afines configuran esta asociación. Su historia corre desde hace más de 60 años, lapso en el cual ha hecho contribuciones al crecimiento y consolidación del sistema y de las instituciones. Por tercera ocasión en la historia, los integrantes de la ANUYES se dan cita con los candidatos a la presidencia de la República. En esta oportunidad lo hacemos con el interés de conocer sus puntos de vista sobre la educación superior y las propuestas que al respecto se han servido y se sirva usted presentarnos. De nuestra parte, y le pido al señor secretario de nuestra agrupación que le entregue en este momento de manera oficial el documento que hemos elaborado. Esperamos, señora candidata, que de llegar a ser la titular del Poder Ejecutivo Federal, tome en cuenta nuestras recomendaciones, al tiempo que le externamos nuestro interés de mantener un diálogo sistemático y respetuoso, de ser el caso, no solo con sus colaboradores, sino directamente con usted. A la mayoría de nosotros nos queda muy claro que en el país se ha avanzado en la materia. La mejoría en la cobertura, en la calidad y en la pertinencia de la educación media superior y superior están fuera de discusión. Sin embargo, sostenemos con enorme convicción que estamos lejos de haber alcanzado el punto que queremos y menos el que merece México. Aún más, nos preocupa que nos hemos rezagado frente a muchas otras naciones, por supuesto frente a todo el mundo desarrollado, pero también frente a países con igual o incluso menor grado de desarrollo que el nuestro. Para nosotros, el argumento presupuestal no es válido a la luz de la importancia del tema.
Nos parece que apenas estamos a tiempo de cambiar la ruta de la inercia para tomar las determinaciones que puedan hacer que vire el rumbo del país. No estamos dispuestos a perder la oportunidad, a permanecer como testigos del fracaso y ni siquiera de la medianía. México es una gran nación y para salir adelante requiere, entre muchas otras, de otorgar prioridad política y presupuestal a la educación, a la ciencia, a la cultura y las artes, a la innovación y al desarrollo tecnológico. Nuestro país necesita de una política pública consistente, que arranque de inmediato, que se diseñe en grande y apunte lejos, que parta de nuestra realidad, pero que tenga el nivel de audacia que se requiere para cambiar las fuerzas inerciales. A México le hace falta tomar la determinación de conceder prioridad a la educación, en particular a la educación superior. De no hacerlo, será imposible entrar en serio a la sociedad y la economía del conocimiento. De no hacerlo, estaremos hipotecando el futuro del país. De no hacerlo, nuestras generaciones enfrentarán con justicia los reclamos del futuro. En el mundo actual, nuestras condiciones nos condenan a la dependencia y al atraso. La educación es factor de autonomía frente al exterior y de justicia en el ámbito interno. Por eso estamos convencidos de que ha llegado su momento. Nos preocupan nuestros atrasos de siempre. Los casi 5,5 millones de mexicanos que todavía ahora permanecen excluidos porque no saben leer ni escribir. Los más de 30 millones de mexicanos en rezago educativo. Los casi 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Nuestra cobertura en educación superior, que en el mejor de los casos se ubica 5 o 6 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina. La lamentable inversión pública en ciencia, que permanece plana desde hace más de 12 años, a pesar de que, según la ley, deberíamos estar invirtiendo 2,5 veces lo que se destina. Y por supuesto, nos preocupa también la enorme heterogeneidad en la calidad de la educación que se imparte en todos los niveles y en todos los sistemas, los públicos y por supuesto también en los privados. En lo personal, uno de los asuntos que más me preocupa es el que tiene que ver con los mensajes que estamos mandando a la juventud, que se traducen en desesperanza y frustración y cuyo efecto potencial es que corremos el riesgo de arrancar la visión optimista de futuro y la ilusión de sus pensamientos. Señora candidata, hemos organizado esta sesión en tal forma que al término de mi intervención el doctor Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la asociación, hará una presentación del documento al que he hecho referencia y que hemos intitulado Inclusión con responsabilidad social, una nueva generación de políticas de educación superior. A continuación, le pediremos respetuosamente que haga usted una intervención hasta por 35 minutos, al término de la cual abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, las señoras y los señores rectores y titulares de instituciones aquí presentes me harán llegar por escrito sus cuestionamientos. Me permitiré tratar de sistematizarlos para plantearlos a usted en ronda de 3 o más preguntas y estar en la posibilidad de escuchar sus respuestas sin comentarios, sin más límite que el de las 15 horas, tiempo en el que daremos por terminada esta reunión. Por supuesto que la mecánica, el tiempo y las condiciones de las reuniones han sido las mismas para los 3 candidatos previos. El orden de las presentaciones ha sido alfabético. Aclarada la mecánica de nuestra sesión, le solicito al doctor López Castañares se sirva a presentar el documento de la ANUYES y, por supuesto, antes de pasar a ocupar mi lugar, reiterarle a usted
la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Licenciada Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República Mexicana, quiero reiterar a usted la más cordial bienvenida a nuestra asociación y le agradezco el espacio que concede a la NUYES para conocer los principales planteamientos que en el documento que le acabamos de hacer entrega. Estoy cierto, como lo dijo nuestro presidente de la Asamblea, de llegar usted a la presidencia de la República, sepa usted que contará con la asociación para apoyarle en sus proyectos en la visión educativa. Estaremos nosotros muy gustosos de poder colaborar en ese sentido. También mencionó el señor presidente que este ejercicio lo hemos realizado el año 2000, el año 2006, y que resulta muy importante para todos los aquí reunidos porque es el desarrollo de México lo que nos convoca a desarrollar y a preparar un instrumento de esta naturaleza, el cual ha sido elaborado durante más de un año, 8 meses, semana a semana, por diferentes especialistas de México y de las instituciones principalmente, y también tomando muy en cuenta lo que han sido los anteriores documentos, la política educativa actual, lo que ocurre en diferentes latitudes, muy en particular en Latinoamérica, Norteamérica y algo de Europa, y creo que es un documento que tiene los cuestionamientos importantes, las preguntas, las solicitudes, pero también los cómo, y eso es lo más importante, que sabemos nosotros que sí se va a poder hacerlo y por eso es que nos permitimos ponerlo en sus manos. Muy apreciable doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente en turno de la Asamblea General de la NUYES. Estimadas y estimados integrantes del Consejo Nacional, de la Asamblea General de la Asociación, titulares y representantes de las instituciones asociadas, muy apreciados invitados especiales a esta sesión extraordinaria, el personal que acompaña a la candidata, diputadas, Miguel Sekeli, muchas gracias. También quiero saludar a todos los que nos siguen en esta transmisión a través de internet, en el portal de la asociación y a las radiodifusoras que están haciendo también una labor muy importante para que todos estemos bien enterados de lo que está ocurriendo. A los señores representantes de los medios de comunicación, bienvenidos todos. El documento que hoy presentamos parte de un posicionamiento claro: construir una nueva fase de desarrollo de la educación superior que contribuya, a su vez, a consolidar el desarrollo del país. ¿Por qué del título de inclusión social? Asumimos que México requiere el rediseño del Pacto Nacional orientado hacia un modelo de desarrollo de país, un país incluyente, lo cual significa la necesidad de abrir más oportunidades a todas las personas en un marco de equidad social y con un fuerte apoyo en la educación y en el desarrollo científico, tecnológico y la innovación. En este sentido, consideramos que las políticas educativas tienen que estar vinculadas a las políticas sectoriales y regionales que en conjunto deben atender las necesidades de la población, sobre todo la más desfavorecida, la que vive en condiciones de pobreza y de marginación. ¿Cómo llegar a ello? La NUYES propone 10 ejes estratégicos, cada uno de ellos con diversas acciones prioritarias que se incluyen en el documento y que constituyen un entramado coherente que posiciona la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en esa nueva etapa a la que nos referimos, donde son imprescindibles políticas de nueva generación. En la pantalla ustedes pueden observar cuáles son los 10 ejes a los que me refiero, pero si me permiten solamente me referiré sucintamente a algunos de estos ejes que consideramos cardinales en el ánimo de tener tiempo suficiente para conocer las opiniones de la candidata. En lo que refiere al financiamiento con visión de Estado, en años recientes la asociación ha convocado a los poderes ejecutivo y legislativo para llevar a cabo reformas legales y nuevas políticas para el financiamiento de la educación superior a fin de posibilitar una programación presupuestaria plurianual. La iniciativa más reciente de la asociación se presentó a mediados del año pasado a la Cámara de Diputados, consistente en reformas al artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de que el Estado, la Federación, estados y municipios
destinen cuando menos el 1.5% del Producto Interno Bruto a las instituciones de educación superior públicas, a más tardar en el año 2018, así como diversos artículos de la ley para la coordinación de la propia educación superior. Estimada candidata, la asociación lleva un par de años trabajando semana a semana con un grupo de especialistas en este proyecto. Dado que la importancia que reviste para las instituciones de educación superior una política de financiamiento acorde a los tiempos y necesidades que vivimos, es prioritaria, no solamente en lo que se refiere a la continuidad de los trabajos, sino a la calidad en la formación de los alumnos y a la infraestructura de las instituciones. En los últimos años se ha incrementado la cobertura, usted lo sabe perfectamente, pero también usted sabe que año con año, porque a usted le tocó también, hemos estado en el Congreso solicitando los apoyos de los diferentes partidos políticos, de la coordinación, etcétera, para que los presupuestos que mandan desde lo que es Hacienda, los proyectos de presupuestos, se incrementen más en lo que tiene que ver con el impacto de la educación superior. La cobertura crece, pero muchas veces hemos visto en algunos años que no así el presupuesto para mantener la cobertura que se amplió y mucho menos para tratar de ir cuidando la que viene. La calidad es una premisa importante en la educación y no solamente en educación superior. Esto viene desde básica hasta el más alto de los niveles de posgrado. Tenemos que trabajar y contribuir todos de alguna manera para alcanzar esa calidad. Esa no se adquiere con un presupuesto, sino con planes y programas perfectamente estructurados y en donde tengamos que ver todas las instituciones de educación superior, los diferentes sistemas educativos y podemos coadyuvar también, como lo hacen ya varias instituciones, en la formación y capacitación del personal de nivel básico. Por ello, es impostergable una política de financiamiento de educación superior, misma que no tendrá el impacto que se requiere si no la vinculamos con una política de empleos para tener la posibilidad de insertar a los jóvenes en actividades económicas. Si no tenemos nosotros la certeza de que la planeación que tengamos en lo que es educación, economía y otros aspectos, estamos ciertos que produciremos mucho más jóvenes igual con calidad, pero el problema es dónde los vamos a meter, en qué parte van a trabajar, cómo van a impactar ellos en lo que es el desarrollo del país, que como usted bien lo sabe, la palanca es la educación, la ciencia y la tecnología. Por ello, creemos que este es un punto crucial en el proyecto que estamos presentando para la educación en el próximo sexenio. Otro eje se refiere al nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la educación superior. En este tema, la asociación propone la creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con la cual se brindaría una mayor relevancia a las políticas en estos sectores en el conjunto de políticas públicas nacionales y se posibilitaría una articulación más eficiente entre ellos. Asimismo, el país requiere vigorizar el federalismo en estos campos, lo cual exige renovar y fortalecer decididamente las instancias e instrumentos de coordinación estatal en materia de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, para que de esta manera podamos contar con efectivos sistemas estatales de descentralización de estas actividades en apoyo al desarrollo regional. En lo que refiere al eje de un nuevo sentido de la cobertura, nos referimos a que usted sabe que el actual ciclo escolar, la tasa bruta de cobertura de educación superior, considerando las modalidades escolarizada, abierta y a distancia, es de tan solo el 33-34%, y considerando solamente la modalidad escolarizada, llega apenas al 30%. Porcentajes inferiores al promedio de los países de América Latina y, por supuesto, muy por debajo de los países que la OCDE desde el año 2008 manda, los cuales son del 38 y 66% respectivamente. La reforma del artículo 3 constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior señala que se deberá hacer de manera gradual y creciente para que del ciclo escolar 2021-2022 alcancemos ese nivel educativo. Pero esto representa también un enorme compromiso, no solamente en la parte de los recursos, que también coincidimos en que debe ser plurianual desde el bachillerato a todo lo demás, sino también de dónde vamos a sacar a los jóvenes para meterlos en esta obligatoriedad.
¿Cómo vamos a hacer para que esa calidad educativa desde el nivel de secundaria pasen y logren acceder de ese nivel de secundaria a lo que es el bachillerato? Necesitamos forzosamente, señora candidata, que tengamos un gran acuerdo nacional en donde se sumen todos los actores políticos del país, el gobierno federal, los gobiernos estatales, las instituciones de educación superior, las asociaciones como la nuestra, los partidos en general, y que tengamos bien claro el rumbo de lo que queremos para la educación y cómo vamos conducidos a ella. Ya lo mencioné hace un momento, sin una planeación estratégica y que vaya paralelamente con lo que es la política económica del país, creo que tendremos nuevamente problemas como los que estamos viviendo. Por ello, la asociación propone como meta alcanzar en los próximos 10 años una tasa bruta de cobertura de educación superior del 60%, considerando todas las modalidades, de lo cual la modalidad escolarizada alcance el 50% al menos. ¿Qué implica? Esto implica pasar de 3.27 millones de jóvenes en el año actual a 5.8 millones de jóvenes para el año 2022, es decir, un aumento del 77% en los próximos 10 años. Para lograr esta meta es indispensable establecer un sistema nacional de becas de educación superior que instituyan mecanismos eficientes de coordinación y concurrencia entre los diversos órdenes de gobierno. En la gráfica usted podrá apreciar que se puede alcanzar esa cobertura necesaria estimada y se tendría que alcanzar para el final de la siguiente administración, alineada en la dirección de la meta propuesta por la NUYES, es decir, para el ciclo 2018-2019, la tasa bruta de cobertura, considerando todas las modalidades, tendría que ser del 52%, de la cual la modalidad escolarizada alcance al menos un 44%. En nuestro documento hablamos de un nuevo sentido de la cobertura. Con ello queremos referirnos a un tema muy importante, que si bien tenemos que dar mucho más oportunidades en la educación, tenemos que hacerlo de una forma mejor de como lo venimos haciendo hasta ahora. Tenemos que dar a los jóvenes la oportunidad de acceso al conocimiento científico, humanístico, tecnológico de punta, a la cultura en todas sus manifestaciones y además la educación superior tiene que aportar al mejoramiento del sistema educativo desde la educación básica. De nada nos va a servir tener más espacios educativos sin calidad y sin pertinencia social. Ante este enorme desafío de cobertura que estamos planteando para la siguiente década, requerimos contar con una instancia de planeación que articule la visión nacional y regional con una visión federalista que alcance el tipo de instituciones que será necesario crear e impulsar, así como las áreas y carreras a desarrollar en las distintas regiones del país. Consideramos que no basta solamente con que se abran más instituciones, eso ha sido magnífico. Pero ¿qué impacto estamos teniendo? Es como todo el mundo hablamos de la calidad y la calidad, pero también la calidad tiene que seguir creciendo, incrementándose y viendo de qué manera vamos teniendo reglas para medirla y que sea eficiente y que estemos alcanzando los objetivos. Aquí igual, sabemos de la autonomía de los estados, las instituciones, pero la asociación, me permito que lo tenga usted en consideración, el hecho de decir, podemos ayudar a ser parte de esta instancia que ayude a ver qué tipo de estudios requiere el país para lograr instrumentar y construir las instituciones que requieren los estados, los municipios, etcétera, etcétera, acordes al desarrollo nacional. Y eso creo que nos sería de mucho beneficio a todas las instituciones y a la educación en el país. En lo que refiere al eje de innovación, creación de polos regionales de investigación, las instituciones de educación superior y de investigación científica con un gran potencial para el estudio, el conocimiento y la formulación de soluciones a los grandes problemas nacionales, regionales y locales. Esta potencialidad creemos que ha sido insuficientemente aprovechada. Tenemos que creer más en nosotros mismos, en las instituciones, en el trabajo que desarrollamos. Nosotros tenemos que hacer que las empresas, que los gobiernos, que los estados, que los municipios se acerquen más a las instituciones, que logren tener ese impacto para alcanzar los objetivos que todos queremos. La asociación propone concertar con los gobiernos federal y locales la integración de polos regionales de investigación científica y desarrollo tecnológico de competencia internacional, enfocados a los temas cruciales para el desarrollo y la sustentabilidad económica, social y ecológica del país. Asimismo,
Establecer entre las instituciones de educación superior y las instancias correspondientes del gobierno federal y de los gobiernos locales una agenda de investigación científica y humanística basada en el principio de la inclusión con responsabilidad social que atienda problemas prioritarios para el desarrollo del país. Como verá, son estos algunos de los ejes muy importantes. Por supuesto, los 10 lo son en general, pero que creemos que es una condición sine qua non el que alcancemos objetivos que aquí se están planteando. Y repito, el documento no nada más dice el problema, sino cómo creemos podemos solucionarlo. En lo que refiere al eje de gestión del sistema de educación superior, un tema fundamental para las instituciones, usted sabe que se requiere de fortalecer la vinculación en todas las funciones sustantivas, se requiere de renovar la evaluación para mejorar la calidad, simplificar y articular la gestión y administración de los programas y de los fondos de financiamiento, diseñar una estrategia integral para solucionar los problemas asociados con la trayectoria laboral del personal. Este es un problema añejo que usted, en el cargo que tuvo años atrás, conoce perfectamente lo que las instituciones padecemos. No basta solamente con incrementar los salarios, que por supuesto son necesarios, no basta con ver las prestaciones, sino que está pasando también con los estímulos, con las pensiones y jubilaciones, que es un tema que también a muchas instituciones nos tiene en una situación verdaderamente terrible, por dejarlo así. Usted sabe que se hicieron reformas precisamente cuando usted fue secretaria, en el sentido de modificar con los sindicatos y demás estructuras muy importantes que al país le están ahorrando más de 240,000 millones de pesos, si me quedo corto. Pero que en general no solamente se trata de decir que los devuelvan, sino decir cómo seguimos ayudando a otras muchas más instituciones que siguen teniendo ese problema. Y también viene aparejado con otro muy importante. No nos olvidemos de renovar la planta académica. Qué bueno que tengamos la visión de estar formando cuadros en nuestro país, de doctores, de másters, etcétera, y por supuesto también se puede en el extranjero, pero hay que insertarlos donde se requieran. Y hay que ver que no vienen a desplazar a los maestros, sino que es una cadena normal que se tiene que ir dando para el fortalecimiento de las instituciones. Creo que eso es trascendental también. Finalmente, en lo que refiere a los ejes, hay un tema que lamentablemente no podemos dejar atrás, que es el reforzamiento de la seguridad en las instituciones de educación superior. El contexto de inseguridad y de violencia por el que atraviesa el país exige realizar nuevos esfuerzos en la materia. La NUYES propone establecer y fortalecer los acuerdos y mecanismos de comunicación y de colaboración entre las CIES y las instancias competentes en materia de seguridad para establecer planes y programas que incluyan acciones específicas para generar un entorno seguro, un entorno libre de violencia, tanto dentro como fuera de los campus universitarios. Adicionalmente, requerimos de reforzar la contribución de las instituciones de educación superior en materia de seguridad mediante el establecimiento de esquemas de colaboración académica orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel, temas relacionados con la seguridad en sus diversas dimensiones. Finalmente, estimados rectores, rectoras, directores y directoras, estimada candidata, señor presidente, estos son solamente algunos de los ejes estratégicos de las acciones que consideramos deben realizarse para atender las expectativas de las instituciones de educación superior en los distintos subsistemas aquí representados, que como lo hemos manifestado, encuentran el punto de partida en la necesidad de suscribir ese acuerdo nacional que me refería hace un momento, para poder nosotros de verdad alcanzar del país que queremos, con una inclusión y responsabilidad social que plasme las voluntades de las instituciones, que plasme las voluntades de los actores y que alcancemos el camino y los acuerdos que queremos. Se requieren compromisos firmes para elaborar una política con visión de Estado, cuya aplicación inicia a partir del próximo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, que por supuesto ustedes saben nos preocupa sobremanera. De ello, la formulación también del Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y entre ellos el de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. La asociación, actualmente que cuenta con 165 instituciones afiliadas, le solicitan a usted de ser favorecida con el voto de los mexicanos para ocupar la alta encomienda de Presidenta de la República, convoque a este gran acuerdo nacional. Sepa usted, señora candidata, sola no está. Nosotros estamos
con usted. Nosotros estamos al apoyo de que, si así le favorece el voto, cuente con las instituciones. Usted sabe que sabemos trabajar y lo hacemos de la mejor manera posible por nuestro país en general. Finalmente, en lo que refiere a nuestra asociación, manifestamos la disponibilidad y el interés de los compromisos de las 165 instituciones asociadas para participar en ese proceso de construcción de ese México que todos queremos, que abra oportunidades en el desarrollo a los jóvenes a través de su inclusión con responsabilidad social y conocimiento avanzado de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y como dice nuestro logo de la NUYES, siempre estaremos al servicio y al fortalecimiento de la educación superior. Por su atención, muchísimas gracias. Pues con mucho interés vamos a escuchar ahora la intervención de la señora candidata a la presidencia de la República. Muy buenas tardes, me da de verdad un enorme gusto y lo hago con especial emoción acudir a este encuentro. Quiero agradecer de manera muy afectuosa a mi amigo el doctor José Narro, presidente en turno del Consejo de Rectores de la NUYES, no solamente por esta convocatoria, sino por la gentileza en su recepción. Querido Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de NUYES, amigas, amigos rectores. Agradezco la invitación a esta Casa de Educación Superior. No me es ajena porque muchas veces he estado aquí con ustedes. Saben de mi absoluto respaldo a la agenda de las instituciones de educación superior públicas de nuestro país. Reitero mi respeto irrestricto y defensa de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra. Todos aquí coincidimos en que la educación es la gran prioridad para un México mejor. Cobertura, equidad, calidad, pertinencia, estos son entre otros algunos de los más importantes retos que como sociedad tenemos que enfrentar con decisión. Y la educación tiene para mí, y lo saben, porque lo he probado y he enfrentado desafíos y batallas muy importantes, la educación tiene para mí la más alta importancia, porque en la transmisión, generación y utilización del conocimiento está la gran fuerza para la justicia, para la equidad social, para la inclusión, para el desarrollo y la productividad. Educación es simultáneamente condición de inclusión y libertad. Como hice en su momento cuando estuve al frente de la Secretaría de Educación Pública, siempre actuaré para fortalecer el presupuesto federal para las universidades y tecnológicos, para los politécnicos, y mi propósito es realizar la reorientación necesaria del presupuesto federal para cumplir con las asignaciones que corresponden a las prioridades educativas. Lo dije en su momento, necesitamos a los rectores más ocupados en la calidad educativa. Necesitamos a las rectoras y a los rectores, a las directoras y directivos, promoviendo los programas de excelencia, que cabildeando en el Congreso año con año el presupuesto de egresos de la Federación. Necesitamos dar certeza presupuestal para que toda su energía y talento se conduzca justamente a la cobertura, a la pertinencia y a la mejora en la calidad. Todos hemos realizado durante los últimos años un gran esfuerzo por elevar la cobertura del bachillerato y de la educación superior con calidad y pertinencia. Hacer viable nuevos logros implicará grandes compromisos y la NUYES ha trazado responsablemente una meta que podemos alcanzar. En este objetivo tiene gran relevancia la aplicación de presupuestos plurianuales que den certeza a los planes de expansión de sus instituciones. Así permítanme comentar los asuntos que destaco para alcanzar estos objetivos compartidos. En primer lugar, la cobertura de educación media superior. Para garantizar que el bachillerato deje de ser un cuello de botella y nutra cabalmente la demanda creciente de educación superior, me comprometo a lograr cobertura universal en el nivel medio superior para el año 2018 y no hasta el año 2022, como lo prevé el reciente decreto que eleva a rango constitucional la obligatoriedad de este nivel educativo. Para lograrlo,
Es necesario construir 1.500 escuelas nuevas de bachillerato antes del año 2018, consolidando criterios de calidad que, por cierto, establecimos y han seguido vigentes por muchos de ustedes en evaluación de docentes y también de directores. En segundo lugar, voy a impulsar una ampliación significativa de las oportunidades educativas para ustedes, la educación superior. Hoy me comprometo a aumentar la cobertura total del 35% a mínimo el 50% en el ciclo 2018-2019. Esto significaría incrementar la matrícula actual en casi 1,5 millones de estudiantes. Para lograrlo, es necesario crear 150 nuevas instituciones públicas de educación superior a lo largo y ancho de todo el país. Cada una de las nuevas instituciones tendría una capacidad de entre 3 y 5,000 estudiantes, dependiendo de su propia circunstancia. Como secretaria pude ver la emoción y el entusiasmo que provocaba cuando algunos de sus planteles podían abrir un campus en otra entidad federativa, cuando podían dar satisfacción a la demanda de conocimiento. Por eso estoy convencida que apoyaré la expansión de las instituciones públicas de los diferentes subsistemas de educación superior con la construcción de al menos 100 nuevos campus en las ciudades de mayor demanda. La Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto, qué bueno que aquí está mi amigo el rector. El único debate que he tenido con la UNAM es por el escritorio de Vasconcelos, si permanece en la SEP o se regresa a la UNAM. Y hemos dicho que en la SEP está perfectamente salvaguardado. Fuera de eso, querido rector, quiero reiterar mi admiración profunda, mi cariño y mi reconocimiento a nuestra máxima casa de estudios. Estoy orgullosa, lo reiteré en muchas ocasiones y tendrán en mí como presidenta a una aliada permanente y a favor siempre de los sueños y los anhelos de nuestra máxima casa de estudios. Al Politécnico, que sé que tiene un interés de seguir abriendo sus campus, y aprovecho para felicitar a nuestra directora por el Día del Politécnico que recientemente ha acontecido y que todavía estamos festejando. Como egresada del Politécnico, reitero también mi orgullo y mi gratitud. A las universidades públicas estatales contarán, si así lo requieren, con el apoyo para instalar nuevos campus en las ciudades del país. Vamos a fortalecer la recién creada Universidad Abierta y a Distancia de México, ampliando su matrícula de más de 50,000 estudiantes en el año 2012 a cerca de 150,000 para el año 2018. Para lograrlo, y es algo que quiero consultar con ustedes, la creación de al menos 130 centros de acceso universitario en todo el país, que se podrán sumar a los 170 ya existentes. Apoyaré a las entidades federativas del país para dar impulso a los sistemas estatales de educación superior abierta y a distancia. La tecnología debe convertirse en una aliada muy poderosa en el mundo del conocimiento. En materia de equidad, y ya lo hemos hablado aquí, lo viví como secretaria de Educación y me sorprendía. Cuando entregábamos 500 becas, llegaban 3,000 personas al patio de la SEP. Y entonces entendí que la entrega de una beca no solamente tiene que ver con quien por mérito y calidad se ha ganado esta beca. Llegaban los padres, llegaban los abuelos, llegaban los hermanos mayores que no habían podido ingresar al bachillerato, a la educación superior. Y ese día me quedó muy claro que cuando se le da una beca a un joven, cambia la vida no solamente de él, sino de toda la generación de su familia. Y ese joven va cargando sus sueños, sus anhelos, pero también lleva consigo los sueños y anhelos de sus abuelos, de sus padres o de los hermanos mayores que no tuvieron esa oportunidad. Por cierto, quiero destacar que 7 de cada 10 becas que tuve el privilegio de entregar como secretaria fueron para las mujeres, no por una tendencia de género, sino porque se las están ganando por mérito, esfuerzo y aplicación. Y eso también habla de cómo ha cambiado el mundo de la educación y de la calidad de nuestro país. Vamos a duplicar el número de becas.
Vamos a pasar de 800,000 en el año 2012 a 1.6 millones para el año 2018. Esto va a garantizar que todos los jóvenes universitarios que lo requieran cuenten con este apoyo y, por supuesto, bajará decididamente las tasas de deserción. Para apoyar la permanencia escolar, además de más becas, estamos planteando la siguiente propuesta: abrir una cuenta bancaria escolar en la que cada niño y niña desde que nazca reciba un depósito a lo largo de toda su vida, de tal suerte que cuando llegue a la educación superior tenga la certeza y la garantía de que tendrá esta oportunidad. Impulsaré mecanismos y acciones como la expansión de las estancias infantiles para que las jóvenes que han dejado sus estudios frente a la maternidad puedan tener oportunidades de regresar al bachillerato y también a la universidad. Apoyaré los esfuerzos para cerrar las brechas de cobertura por entidad federativa. En estados como Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero, duplicaré, o en algunos casos triplicaré, el aumento en la cobertura logrado en los últimos 6 años para cerrar la brecha con el resto de las entidades del país. Ahora permítanme hablar de calidad y evaluación. Conocen mi convicción de calidad, conocen mi convicción de evaluación, conocen que desde la Secretaría de Educación Pública logramos por vez primera los concursos de oposición para los maestros de educación básica. Y hoy vengo a reiterar lo que entonces les sugería respetuosamente. Necesitamos replantear de fondo el sistema educativo mexicano. No podemos tener tan desvinculada la educación básica de la educación superior, porque lo que no sucede en la educación básica difícilmente se va a resolver en la educación superior. Hoy en México necesitamos fortalecer decididamente el sistema de educación básica. Yo estoy proponiendo, sé que no es un tema concreto de Anúyez, pero sé también las consecuencias que hay si les llega un alumno bien preparado o si tienen que volver a empezar con su preparación. Y estoy proponiendo escuelas de tiempo completo para los niños mexicanos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Que los niños puedan comer en la escuela, que esto genere un proyecto productivo para sus madres, que los niños tengan acceso a deporte. Déjenme contar lo que me pasó brevemente ayer en Oaxaca. Es increíble este talento de los niños con los instrumentos musicales. Un niño de no más de 10 años de edad tocando perfectamente un instrumento musical, interpretando Bésame Mucho. Yo pensaba, si este niño junto con este talento tiene la mejor educación, que no somos capaces de construir en el país. Quiero que los niños tengan acceso a la cultura. Un México con más instrumentos musicales y libros que con armas en el país. Creo que la cultura es poderosísima para la reconstrucción de la paz. Y por supuesto quiero que los niños y los jóvenes lean muchísimos libros para cuando les pregunten todos puedan contestar. Me parece que entonces vamos a poder entrar a un ciclo mucho más positivo, mucho más favorable para que suceda una mejor educación superior en el país. También voy a apoyar a las instituciones públicas para que fortalezcan sus prácticas de aseguramiento de la calidad, profundicen la profesionalización del personal académico, sigan avanzando en la formación y consolidación de sus profesores y en la integración de redes de investigación, que consoliden las prácticas de planeación participativa y definen e impulsen estrategias y programas de internacionalización, entre muchos otros esfuerzos. Quiero crear con ustedes el Sistema Nacional de Evaluación, con el fin de articular y coordinar las diferentes instancias e instrumentos de evaluación. Mantendré la autonomía técnica y de gestión de los órganos de evaluación de calidad. Apoyaré el movimiento hacia estándares y criterios más exigentes de calidad y voy a favorecer el tránsito de un modelo de evaluación que ponga el acento en resultados y productos y no en insumos y procesos. Es cierto que tenemos también un reto de pertinencia y de vinculación. Por eso es necesario establecer vínculos más sólidos
entre el mundo de la educación superior y el mundo productivo, el mundo de la empresa y lo que la sociedad requiere. Hay que propiciar la actualización permanente de planes y programas de estudios, mayores niveles de empleabilidad de los egresados y la realización de proyectos para impulsar innovaciones. Yo tuve la experiencia de estudiar en mi vocacional del Politécnico. Ahí era a fuerza, ahí no había plebiscito ni referéndum si uno no quería estudiar una carrera técnica. Pero les quiero contar mi experiencia. Yo ya estoy ofreciendo a los jóvenes de México, a los que decidan, esto va a ser absolutamente libre, que quienes quieran puedan estudiar su bachillerato y al mismo tiempo formarse en una capacitación, en una formación técnica. Si yo no hubiese estudiado técnico en computación, difícilmente hubiera podido pagar mis estudios en la universidad. Y gracias a eso, mi primer trabajo fue justamente en CONACYT, y eso me permitió tener una herramienta de incorporación al mundo laboral. Por supuesto, respetaré la decisión de todos los jóvenes, pero creo que debemos invitar y fortalecer esta opción para los jóvenes que así lo decidan. Es necesario fortalecer los consejos institucionales de vinculación de las instituciones públicas y canalizar mayores recursos para impulsar las tareas de la Fundación Educación Superior Empresa. Las incubadoras de negocios han hecho un papel extraordinario y merecen más apoyo. Muchos jóvenes tienen muy buenas ideas, muchos jóvenes tienen excelentes proyectos, lo que no tienen es apoyo financiero. Yo propongo hoy frente a ustedes abrir un fondo de capital semilla de 500 millones de pesos para respaldar las iniciativas emprendedores de los jóvenes. Vamos a crear un mercado de ideas para los jóvenes, impulsando un fondo inicial de 2,000 millones de pesos a través de la banca de desarrollo, con corresponsabilidad, peso con el sector empresarial, y de esta manera respaldaremos estas iniciativas. Coincido con la propuesta que he recibido de ANUYES y de otras instancias de educación superior. Creo que ha llegado el momento de darle integralidad a la ciencia, a la tecnología, a la investigación y a la educación superior. Estoy de acuerdo y quiero ser una presidenta que logre la Secretaría de Educación Superior, de Ciencia y de Tecnología, y que podamos fortalecer decididamente a todo este sector del país, que es el de avanzada y es el que va a permitir colocar a los jóvenes en un mundo global. Finalmente, en materia de internacionalización, apoyaré los esfuerzos de internacionalización de sus instituciones. En el actual entorno global, la internacionalización de las universidades mediante alianzas con otras instituciones en el extranjero fortalece capacidades docentes, de investigación, de innovación y permite a los jóvenes ser parte de un mundo global. Contribuye a mejorar, sin duda, la calidad de los programas. En posgrado, apoyaré el fortalecimiento del posgrado nacional y las capacidades nacionales de formación de recursos altamente calificados, la expansión futura de la matrícula de educación superior y la renovación de las plantas docentes y de investigación de nuestras universidades dependen en buena medida del fortalecimiento del posgrado. Y en materia de financiamiento, para enfrentar con éxito los desafíos que ustedes tienen todos los días, es imprescindible impulsar de manera prioritaria la agenda de financiamiento de educación superior. Me comprometo a dar certeza, estabilidad y suficiencia presupuestal a las instituciones públicas de educación superior. Cada peso invertido en la educación es un peso invertido en la paz social, es un peso invertido en la gobernabilidad del país, es un peso invertido en la construcción de ciudadanía, es un peso invertido en la libertad. Vamos a fortalecer el subsidio ordinario como los fondos extraordinarios dirigidos a las instituciones públicas de educación superior con el fin de que estén en condiciones de ampliar la oferta, puedan adaptarse al cambiante entorno nacional e internacional, resuelvan sus pasivos estructurales y enfrentemos la inequidad en la asignación del subsidio promedio por estudiante, entre muchas otras necesidades. Y destinaré
el 1% del Producto Interno Bruto al sector científico y tecnológico del país. En este marco, respaldo la propuesta de la NUYES, que ha sugerido transitar hacia una política de financiamiento plurianual con una meta precisa en el presupuesto para los próximos 6 años, incrementar el financiamiento federal y estatal a las instituciones públicas cuyo quehacer se centra en la educación superior. Y, por supuesto, que pasemos del 1% al 1.5% del Producto Interno Bruto al año 2018 en todas estas materias. Estoy segura que con estos recursos adicionales a la ciencia y la tecnología tendremos también la corresponsabilidad de gobiernos estatales. Finalmente, déjenme hablar de los últimos 2 temas que me han planteado. La arquitectura institucional. Me entusiasma la creación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y también una forma corresponsable con las instituciones para tener mecanismos cada vez más eficaces de regulación y de coordinación. Es necesario multiplicar los vasos comunicantes entre instituciones y subsistemas de educación superior y un mayor involucramiento de las instancias locales en las decisiones relevantes para ustedes. Tomo con mucha responsabilidad el llamado que hacen en materia de seguridad. Los voy a acompañar para que en sus planteles se instrumenten medidas de prevención y protección que salvaguarden la seguridad de sus comunidades y sean espacios de convivencia segura. Antes de finalizar, permítanme responder de manera muy concreta algunas de las peticiones o de los planteamientos que se me han hecho aquí. Creo que solamente con el acuerdo nacional que proponen lograremos que la educación sea la prioridad. Un acuerdo nacional de corresponsabilidad, un acuerdo nacional con indicadores claros de evaluación y de vigilancia, un acuerdo nacional donde ustedes tienen que estar no como invitados, sino como actores protagonistas con voz y con voto. Y por eso estoy proponiendo para México un gobierno de coalición, un gobierno donde vengan las mujeres, los hombres de mayor experiencia y un gobierno donde podamos convocar a quienes conocen las realidades en el país y la agenda educativa no va a ser una excepción. Quiero un gobierno de coalición que no sea sinónimo de repartir cuotas, sino al contrario, tener un propósito muy claro en el rumbo del país, tener 4 o 5 grandes metas y propósitos comunes. Me lo dijo en una ocasión el expresidente Felipe González. Tienes que lograr la definición de 4 o 5 prioridades y que en ellas coincidan los que voten por ti y sobre todo aquellos que no votando por ti sepan que eso es fundamental para la vida del país. Y en la educación nos convocamos todos los mexicanos. En la educación de calidad, en el conocimiento, podemos encontrar el mayor respaldo ciudadano. Tomo muy en consideración y reconozco que el doctor Narro ha sido incansablemente convocante a que podamos resolver de mejor manera el rezago educativo y a iniciar la campaña nacional más grande que jamás haya habido para ir a enseñar el mundo de las letras a quienes hoy no son suficientemente libres porque no lo conocen. Y aquí los jóvenes pueden hacer una tarea muy importante. El servicio social no debe ser un trámite administrativo ni solamente un espacio en la vida de los estudiantes. El servicio social debe convertirse en una actitud de vida con aquello que se ha estudiado. Cada vez que se gradúa un ingeniero, se gradúa con él también un mejor ciudadano. Que cada vez que se gradúe un médico o una doctora, se gradúe también un ciudadano comprometido con México. Que cada vez que se gradúe un abogado, lo haga del lado de la justicia y también del lado de los agraviados. En ese sentido, doctor Narro, tomo muy en consideración esta convocatoria a atender el rezago educativo y no tengo duda que ustedes juegan un papel fundamental. La planeación, como lo hemos dicho, ustedes tienen que ser parte de ella. Quiero también insistir en lo que significan ustedes para México.
Cada joven que entra a su universidad o a su bachillerato es un joven que encuentra esperanza y posibilidad de realizar sus sueños. Cada joven que entra a sus planteles es un joven que puede tener un mejor camino para reconstruir la paz. Recuerdo lo que un día me dijo el rector de la Universidad de San Luis Potosí: secretaria, las universidades sí detienen balas, porque las universidades son el camino contrario a la violencia, a la división, a la polarización de los mexicanos. Termino con esta reflexión que no puedo obviar. En toda sociedad, las universidades juegan un rol trascendental en la generación de agenda, y ello no responde solo al conocimiento de sus profesores o de los investigadores, sino también que detrás de esas paredes está una nueva generación, los estudiantes, una generación fresca, con nuevas ideas, inquietudes propias y una visión diferente y renovada. Por ello, a mí me da mucho gusto ver en los últimos días a estudiantes alzando sus voces, demostrando que son el presente y no únicamente el futuro, mostrándonos que no son solo estudiantes, que son ciudadanos libres preocupados por nuestro país. Quiero insistir en que solo ellos, en que solo los estudiantes son dueños de sus propias voces, no requieren que alguien les diga qué hacer, saben perfectamente qué quieren y saben perfectamente cómo demandarlo y saben perfectamente cómo proponerlo. Yo les doy mi reconocimiento y reitero que ningún político debe de lucrar con las expresiones libres de los jóvenes. Yo no lo he hecho y tampoco lo haré, e invito a que nadie lo haga. Nuestra tarea es escuchar y responder a estas voces que hoy afortunadamente se manifiestan en México. Son las voces que deben marcar el rumbo del país y también mayores márgenes de libertad. Amigas, amigos todos, como presidenta de México, ustedes tendrán una aliada, una amiga en la educación y en los retos. Ustedes tendrán a alguien que conoce perfectamente la agenda educativa y los desafíos de cobertura, de equidad, de calidad y pertinencia. Ustedes son fundamentales para la transformación profunda de México y sobre todo para una agenda de equidad y de justicia. Debemos seguir apoyando todo aquello que signifique efectivas oportunidades de desarrollo a los jóvenes. México no puede ni debe desaprovechar el talento y la energía de millones y millones de jóvenes, su creatividad y su vocación innovadora. Esta es nuestra responsabilidad y esto es mi propósito para ustedes y para México. Soy una mujer libre, soy una candidata libre. No tengo ataduras con ningún grupo de privilegios ni tampoco de poder. Ya no quiero un México de caciques, ya no quiero un México de prebendas ni privilegios. Quiero un México donde todos seamos iguales frente a la ley. Quiero un México con políticos sin fuero. Quiero un México con transparencia y rendición de cuentas. Me muestro ante ustedes como muchos de ustedes me conocen, como una mujer que nunca me he rendido y como una mujer que creo y tengo la convicción que tenemos el mejor país que jamás pudimos imaginar, que nos aguarda un México posible, un México de prosperidad, un México de libertad, un México de ciudadanos, un México limpio, no solamente en sus ríos y en sus mares, un México limpio de impunidad y un México limpio de corrupción. Y al ser una mujer libre de ataduras, mi único compromiso es entonces con los ciudadanos y con millones de mexicanos. Tengo la convicción de que lo haremos juntos y los felicito, porque soy testiga de la lucha que han dado por mejorar la calidad, por resolver las pensiones, por resolver complejidades que los habían acompañado muchísimos años. Y también les felicito porque muchas cosas buenas deben estar haciendo para que hoy los jóvenes de México se pongan a la cabeza de la transición, de la libertad y de un reclamo democrático cada vez mayor. Enhorabuena, felicidades y muchísimas gracias.
tiempo de la tarea casi imposible, cuando me han hecho llegar 33 papeletas que tengo que sistematizar. Y para empezar, un tema reiterado, de hecho todos los que vamos a tocar han sido reiterados entre las rectoras y los rectores en sus planteamientos. Uno que alcanza en esta oportunidad 12 preguntas, tiene que ver con la educación tecnológica en el país. Hay, candidata, una preocupación legítima a este respecto, que yo la encabezaría con el planteamiento de la señora directora del Instituto Politécnico Nacional, que nos dice: la educación tecnológica ha estado seriamente desatendida. ¿Qué prioridad le representa a este sector de la educación superior? ¿Cómo propone apoyarla para que pueda tener el impacto regional y nacional que le corresponde? Usted conoce perfectamente bien a la señora directora. Voy a leer la parte esencial de otras preguntas que giran alrededor de esto, y le voy a pedir a mis colegas que puedan pararse para que usted los recuerde en muchos de los casos o los conozca. José Herrera, de la Universidad Tecnológica de Jalisco. Él señala, presume, del verbo presumir, con orgullo, que en su universidad estamos certificados, dice, en el modelo de equidad de género, pero inmediatamente después dice: ¿qué estrategia se tiene para fortalecer una formación integral en las universidades tecnológicas? Varias de las preguntas, por ejemplo, la que encabeza Humberto Cervera Brito del Instituto Tecnológico de Villahermosa, le piden su opinión, candidata, respecto de un tema también muy sentido: la desconcentración de los institutos tecnológicos federales. Francisco Javier Ortiz Serrano, del Instituto Tecnológico de Mexicali, aquí presente con nosotros, recuerda que la desconcentración permitiría una mejor forma de operar y mejorar los servicios educativos. ¿Qué opinión le merece esta posibilidad y qué futuro ve usted en la educación tecnológica? Flora Alicia González Jiménez, del Instituto Tecnológico de Delicias, nuevamente, ¿cuál sería su postura con respecto a fortalecer y promover la educación superior tecnológica? ¿Si apoyaría usted las acciones prioritarias definidas por la ANUYES? ¿Y cuáles son las estrategias que considera para mejorar el desempeño del Sistema Nacional de Educación Tecnológica? Paulino Alberto Rivas Martínez, del Instituto Tecnológico de Morelia, nos recuerda que hay 440,000 estudiantes en más de 260 institutos tecnológicos en todo el país, y él sostiene que se requiere de una nueva figura jurídica que permita fortalecer la vinculación, la condición presupuestal, la investigación, para estar en consonancia con otras instituciones de educación superior, y le gustaría conocer su opinión al respecto de esta perspectiva y cómo mejorar a la educación tecnológica. Mario González Robles, del Instituto Tecnológico de Cancún, que está allá al fondo, dice que un día la escuchó a usted en un discurso que dio en Chapultepec cuando era secretaria de Educación, y que le tocó escuchar que usted reconocía el rezago histórico presupuestal de los institutos tecnológicos, que origina obsolescencia de equipo, de laboratorios, de infraestructura. Y entonces dice que le gustaría saber qué haría usted de llegar a la presidencia de la República.
Raúl Martínez Hernández, de la Universidad Tecnológica de Coahuila, sostiene que talleres y laboratorios de muchas de nuestras instituciones tecnológicas tienen equipo obsoleto o simplemente carecen de equipamiento y de algunos espacios como laboratorios, aun cuando oferten, dice él, especialidades que los requieren. ¿Cuál sería su estrategia para atender esta problemática, cumplir con la educación tecnológica y que realmente le responda al sector productivo del país? Jorge Rojas Sánchez, del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, en consonancia con su proyecto de nación, dice él, ¿cuál es el valor agregado que caracterizaría al sistema de educación superior tecnológica? Héctor Hernández Enríquez, del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, sostiene que el subsistema tecnológico es el que más estudiantes en ingeniería atiende en México y probablemente en Latinoamérica. Sostiene que es urgente una reestructuración moderna y funcional y le gustaría conocer si estaría usted dispuesta a promover y apoyar esta propuesta. Estela Rivera López, del Instituto Tecnológico de Campeche, nos recuerda que en efecto en educación superior estamos como país 5 o 6 puntos porcentuales por debajo de los países de América Latina. Al interior de la estructura educacional de nuestro país, el subsistema de educación tecnológica aporta a 4 de cada 10 profesionistas y reitera la inquietud de la centralización en su organización, en su forma de administrarlo, y le gustaría preguntarle qué y cómo haría usted para que este sistema de más de 60 años mejore su quehacer y contribuya a elaborar el indicador o los indicadores de nuestro país en este sentido. Finalmente, la 12ª de las preguntas alrededor del tema la plantea Enrique Sosa Toski, del Instituto Tecnológico Sierra Norte de Puebla. Muchas gracias. Recuerda él que actualmente son más de 230 institutos tecnológicos, para los cuales, dice él, en el presupuesto de egresos 2011 se aprobaron para programas de calidad de infraestructura la impresionante cantidad de, no, lo de impresionante lo puse yo, de 537 millones de pesos, cifra que le parece muy limitada, sin contar con la mala distribución y el problema de bajos salarios. ¿Qué hacemos para mejorar este sistema? Como puede darse cuenta, giran alrededor de esta temática todas estas preguntas: presupuesto, calidad, interés, descentralización, estatus jurídico, organización. Su opinión al respecto, señora candidata. Con mucho gusto, rector. Bueno, primero quiero reconocer el trabajo de todos los tecnológicos. Conozco muy bien su realidad, la hemos compartido y reconozco el esfuerzo de todos los subsistemas de educación superior, pero particularmente este es uno que requiere de una reforma profunda y decidida. Yo estoy del lado de una reforma en el marco jurídico y legal. Si no llegamos hasta aquí, por muchos esfuerzos que hagamos, los tecnológicos seguirán siendo rehenes de propósitos que no necesariamente son los de la tecnología y la educación de calidad. Como me han invitado a hablar con toda claridad, así lo estaré haciendo. Hay que despolitizar la vida de los tecnológicos y hay que darle a los tecnológicos el espacio académico y de calidad que se merecen. Porque aparte los tecnológicos, junto con los politécnicos, son quienes están colaborando de manera fundamental, y otras universidades, pero destaco particularmente por su meta, por su propósito, por su formación, politécnicos y tecnológicos, a la formación de ingenierías y a la formación de conocimiento que es urgente en la vida del país.
Aquí hemos hablado y todos conocemos el problema, el reto que tenemos de pertinencia. Tenemos carreras donde los jóvenes tienen un gran interés en estudiar y ese interés algunas veces se da por vocación, pero ese interés también de pronto se da porque, si me permiten la expresión, tenemos miles de prófugos de las matemáticas. Y muchos jóvenes, cuando llegan a la universidad, no se preguntan qué quiero estudiar, sino cuál de ellas tiene menos matemáticas. Y creo que aquí estamos teniendo realmente un déficit en ciencias digitales. Yo ahora acabo de ir a Querétaro, empiezo a ver los clústeres aeronáuticos que se están desarrollando, empezamos a ver los temas de robótica y empezamos a ver cómo el sector productivo no siempre está pudiendo encontrar esa formación, aunque sé del esfuerzo que han realizado. Del lado de los tecnológicos voy a decir lo siguiente: un nuevo marco legal, una despolitización total, una descentralización urgente y una revisión profunda en materia de financiamiento y presupuesto que, si no resuelva de entrada el rezago que tienen respecto a otras instituciones, los ponga en una posibilidad de equidad y de competitividad. Yo visité varios tecnológicos y pude ver sus talleres y verdaderamente han hecho algo extraordinario, porque sé que hay talleres muchas veces precarios y con deficiencia de maquinaria o de la innovación que hoy se tiene en el mundo, y esto no puede seguir así. Mi compromiso con los tecnológicos es absoluto y es amplio, porque conozco perfectamente su realidad. Y le voy a pedir al doctor Miguel Sekeli, que aquí me acompaña, si ustedes así lo aceptan, que pudiéramos tener una mesa de trabajo con todos los tecnológicos para desarrollar no solamente las decisiones de política pública, sino también de orden legal y presupuestario. Aquí hay un buen socio en este salón, que fue mi socio indispensable en la Cámara de Diputados. Aquí Tonatiuh y una servidora cerramos filas, hicimos equipo con ustedes y logramos sacar adelante iniciativas que se antojaban a ratos casi imposibles. Creo que con Tonatiuh también, ahora que lo veo un poco desocupado, nada más atendiendo a la Universidad de Guadalajara, pero Tonatiuh, si tú tuvieras esa generosidad, conociendo a fondo también el presupuesto, con quien nos indique Núñez, por supuesto, y con Miguel, tener una agenda de tiempo completo para toda la red de tecnológicos del país. Que aparte, debo decirlo, porque pues así me formé yo en la vocacional del Politécnico, ya lo he comentado, empezaban las carreras de computación, todavía me tocó aprender computación con tarjetas perforadas. Era una tragedia si se caía una tarjeta perforada. Y quiero decir que no es que haya sido hace muchos años, es que la tecnología avanzó a un paso inusitado. Y ya después, y algo que digo con orgullo, porque aquí está mi otro rector, que es el rector de la Ibero, el rector Morales. Algo muy bonito, rector, cuando llegué a la Ibero, es que empecé a estudiar economía y la verdad llevaba yo muy buenas matemáticas de la Juan de Dios Batis del Politécnico. Y varios compañeros míos me preguntaban dónde había estudiado esas matemáticas. Y así como le he dicho a mi querido rector de la UNAM, que nuestro único debate es el escritorio de Vasconcelos, que vi su cara de satisfacción de que permanezca en la CEP. Quiero reiterarle mi orgullo de ser una egresada de Economía también de la universidad y decirle que pude también salvar muy bien mi carrera de Economía, porque había habido una formación matemática y en físicas muy importante. Entonces, cuenten conmigo, estoy en esta disposición, y si ustedes me dicen que a partir de ahora hagamos esta mesa de trabajo, el doctor Sekeli está listo para empezar. Muchas gracias, rector. Hay que hacerlo urgentemente. A la salida me parece muy bien. Ahora sí, se ven a la salida, doctor Sekeli. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hay dos preguntas que tienen que ver con otro de los grandes temas que nos inquietan muchísimo y que sin duda alguna al paso de los años se van a ir agravando. Nos referimos, y se refieren mis colegas, al asunto de la maduración
de la planta académica en nuestras instituciones de educación superior. El doctor René Somoza, director general del CINVESTAF, plantea la falta de esquemas adecuados de jubilación que ha ocasionado que esta planta académica en muchas instituciones haya madurado, entre comillas, sin tener posibilidad de contratar investigadores jóvenes por falta de nuevas plazas. ¿Qué acciones, le pregunta, tomaría para retener en México y aprovechar el talento de doctores recién graduados y dar continuidad a líneas de investigación exitosas? Y en la misma línea, Manuel Villar, el señor rector de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, plantea qué políticas instrumentará usted para resolver, en caso de llegar a la presidencia de la República, el problema de las jubilaciones de las universidades públicas del país. Gracias, rector, muy amable. Bueno, voy a empezar por la segunda, si me permite, rector de San Luis. Ya en mi paso por la Secretaría empezamos a instrumentar un programa que colaborara a ir saneando las finanzas de las universidades, particularmente en materia de pensiones y de jubilaciones. Pero es claro que se quedó todavía inconclusa y que tenemos que esforzarnos más. Y aquí también reconozco la disposición de muchos de sus sindicatos para colaborar y buscar un esquema mucho más sano y productivo en materia de pensiones y de jubilación. Hemos de destinar un presupuesto, un incentivo para quienes logren estos acuerdos y que ustedes vayan resolviendo, aunque sea de manera gradual, esta base de jubilación y de pensión, de tal suerte que puedan tener no solamente al mejor personal académico, sino que ese personal tenga la certeza de su jubilación. La experiencia la viví yo al arranque de la Secretaría de Educación y no tengo duda de que es viable porque empezamos a resolverlo y que tenemos que profundizarlo. Y en el caso del doctor René Somoza, que también me da mucho gusto encontrar aquí, bueno, me parece que aquí tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo, doctor. Por un lado, garantizar una buena jubilación a los científicos que han entregado su vida, para que así ellos se sientan tranquilos y puedan mantenerse dando asesorías y puedan mantenerse dando tutorías, porque también creo que sería una tragedia para el país perder su inteligencia y perder su conocimiento. Que tengan el tiempo de escribir sus textos, pero que tengan una jubilación que les dé certeza y dignidad. Y esto va a abrir nuevas plazas de manera paralela, junto con otras plazas que abramos de orden presupuestal, para que los jóvenes científicos, tecnólogos, encuentren espacio en los centros de investigación. Y sí creo, y lo digo abiertamente, que debemos de impulsar mucho más la participación de la iniciativa privada. ¿En qué sentido? Hay que revisar el esquema fiscal y hay que revisar que haya una mayor corresponsabilidad y que esa investigación se haga también con corresponsabilidad y de manera compartida. Y que la investigación que ustedes realicen, como ha venido sucediendo, se traduzca en mejoras de salud, se traduzca en mejores alimenticias, se traduzca en mejoras en materia de ciencias digitales. Y los jóvenes hoy, yo me he encontrado en todo el país, a los jóvenes que reclaman tener acceso a la tecnología con internet y banda ancha. Y esto es también una puerta de posibilidad que tenemos que darle a los jóvenes del país. Entonces, presupuesto para abrir nuevas plazas, jubilaciones para dignidad y no perder el talento de nuestros científicos, y creo que esto nos dará los espacios que indispensablemente estamos necesitando. Y también creo que tenemos que socializar, lo digo en muchas familias, cuando de pronto un hijo llega y dice, quiero ser científico, la primera respuesta que encuentra de sus papás es, no, mejor otra cosa, sino ¿de qué vas a vivir? Hay como esta falta todavía de socializar y finalmente pedirle su apoyo a quienes están en la ciencia. Yo viví con el doctor Mario Molina y con la Academia Mexicana de las Ciencias. Viví dos modelos que me parecen extraordinarios. Viví dos modelos vivenciales de la ciencia y en ambos con un esfuerzo extraordinario. Pude ver cómo en la escuela pública los niños ya no se aprenden de memoria la ciencia, los niños la experimentan. En una escuela pública en Monterrey vi a los niños con siendo observadores de con una gran lupa,
de una larva y cómo se convirtió después en una mariposa y cómo nacen las mariposas en los salones de clases y cómo hacen sus armados eléctricos en línea, en circuitos cerrados. O sea, estos niños están viviendo la ciencia y yo creo que este es el modelo que México merece. Yo estoy proponiendo un programa de becas para detección de talentos tempranos y que los profesores que detecten un niño talentoso en la primaria, un niño abocado a la ciencia, lo podamos becar desde la primaria hasta la maestría y el doctorado y no perder esa inteligencia y no perder esta capacidad y este talento vinculado a la ciencia y a la tecnología. Así que en ese sentido creo que es mucho lo que tenemos que hacer todavía y aprovechar estos modelos vivenciales de la ciencia. Gracias, doctor. Muchas gracias, señora candidata. Hay 8 preguntas que también tienen algún hilo conductor. Se refieren a la cobertura, se refieren a calidad, se refiere a responsabilidad social y rendición de cuentas de nuestras instituciones de educación superior, se refieren al valor estratégico de la educación superior. Raúl Arias Lobillo, que está por acá, Universidad Veracruzana, el señor rector, sostiene que hoy se requiere un nuevo pacto nacional para transformar la educación superior del país. Pregunta, ¿es posible comprometer su apoyo para involucrar a la Federación, a los gobiernos estatales y a todos los actores sociales que exigiría este nuevo pacto? Enrique Seáñez Sáenz, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el señor rector, plantea cuáles serían las estrategias para impulsar el incremento en la cobertura de la educación superior, manteniendo la calidad educativa. A su vez, el ingeniero Luis Eduardo Cedillo Ponce de León, director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, nos recuerda que la educación superior sin calidad deja al país en una situación de alto riesgo. ¿Cuál sería su compromiso de llegar a la presidencia de la República para orientar una educación de calidad en el nivel superior? Elina Coral Castilla, de la Universidad de Quintana Roo, la señora rectora, le pregunta qué piensa de los presupuestos multianuales. Ya nos dijo algo, pero de llegar a la presidencia, ¿lo consideraría como algo importante para impulsarlo en favor de las instituciones de educación superior? El señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Humberto Veras Godoy, le plantea a usted los temas que tienen que ver con la auditoría de resultados como un mecanismo para asegurar calidad y pertinencia, y cuál sería el apoyo a la internacionalización de la educación superior si llega usted a ser presidente de la República. Eladio Cornejo Oviedo, el señor rector de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, dice, hoy es lunes 2 de julio y usted es presidenta electa. En su plan educativo incluye el 1.5% del PIB para las CIES. ¿Cuáles son las estrategias y prioridades para el ejercicio de ese presupuesto? Le pregunta. ¿Serán mejorar la calidad educativa, aumentar la cobertura, mejorar la infraestructura, resolver el problema de las pensiones y jubilaciones? ¿Cuáles serán sus prioridades? Adriana Ortiz Lanz, la señora rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, ante la cobertura universal de la educación media superior que propone para el 2018, estrategias para lograrlo, y le agradecería haga énfasis en lo que corresponde a las universidades que tenemos educación media superior, preparatorias, bachillerato. Me parece que es muy apropiado, si no me pareciera no lo hubiera incluido aquí, que ponga yo esta pregunta aquí. Juan Luis Orozco, Instituto Tecnológico de Estudios
superiores de Occidente de Guadalajara, dice y dice bien. ANUYES también está formada por universidades públicas de administración privada. ¿Tendría algo que decir sobre ellas? ¿Qué les pediría y qué les ofrecería? Este es el conjunto de las 8 preguntas. Muchísimas gracias, rector. Voy a tratar de sumar dos de sus preguntas a una respuesta. Mi primera acción como presidenta sería convocar este Pacto Nacional por la Educación de México. Sería la primera porque sería la señal de que sí es mi prioridad y sería la señal de que este es el camino que nos va a llevar a la gobernabilidad, a la reconstrucción de la paz y también a la unidad de México. Creo absolutamente que es indispensable un nuevo acuerdo, replantear las bases de este Pacto Nacional, donde tengamos la agenda educativa con una visión integral, no solamente de presupuesto y de corresponsabilidad, no solamente de rendición de cuentas y de transparencia, no solamente de vigilancia de calidad y también de esta calidad en la que no puedo más que coincidir, de vinculación al sector productivo. Debemos de lograr este Pacto Nacional como la primera señal de mayor esperanza para México. Porque no hay mayor anhelo, y se los puedo decir también como mujer y madre de familia, que el que nuestros hijos se eduquen mejor de lo que nosotros logramos hacerlo. Y este es el anhelo y la agenda de unidad más importante para México. Así que al levantarme muy temprano el 2 de julio, lo primero que estaríamos haciendo es convocarlos a todos ustedes y convocar a todos los actores que tenemos y debemos tener un compromiso real y genuino con la educación. A los alcaldes, a los gobernadores, al gobierno federal, con un sistema de indicadores muy puntual al que podamos dar certeza y continuidad y con un grupo de observación ciudadana para que nos acompañe en el cumplimiento de estas metas. Este acuerdo nacional y este pacto nacional es algo que vamos a hacer. Y yo lo que sí les puedo decir, como les dije, que soy una candidata libre, y no es un tema de género, pero las mujeres sabemos poner orden, y hace falta poner orden, y sabemos también actuar con disciplina, pero así como ponemos orden y disciplina, también creemos en el diálogo y en la negociación, y también creemos en el acuerdo y en la reconciliación que hoy México necesita. Y mi experiencia es que no hay agenda más poderosa de reencuentro que la agenda educativa y cultural del país. Entonces, no puedo más que coincidir con mi amigo, el rector de Veracruz, de que este sería mi primer pacto y mi primera acción. Y convocar también en ese pacto, por supuesto, a los estudiantes. Hagamos un pacto donde cada uno asumamos un compromiso y donde ellos asuman su compromiso de seguir adelante, de seguir esforzándose y de regresar a lo largo y ancho de todo el sistema educativo el mérito, la calidad y el esfuerzo. Y esa convocatoria la voy a hacer desde educación básica hasta educación superior. Porque si no le damos integralidad al sistema educativo, si no transformamos de fondo lo que hoy estamos viviendo, nos encontramos con terribles y costosísimas contradicciones. Entonces, no ampliaré más, pero todos comprenden perfectamente mi mensaje de por qué tenemos que convocar en toda su integralidad a la agenda educativa del país. ¿Cómo lograr mayor cobertura con calidad? Eso lo tenemos que hacer juntos. Eso lo tenemos que hacer y lo hicimos ya con los fondos que empezamos a concursar por calidad, por excelencia, pero yo creo que esos son los acuerdos, o esos son los pactos entre ustedes y el gobierno. Más presupuesto, y ustedes deben lograr esos mecanismos con los que han venido trabajando y exitosamente de garantizar la calidad. No se trata solamente de garantizar un lugar en la universidad o en el bachillerato, se trata de garantizarle a quien esté en ese lugar la mejor y la mayor calidad. Y yo tengo algunas propuestas para garantizar esta calidad con cobertura. Fortalecer los fondos concursables que van vinculados totalmente a resultado, a mérito y esfuerzo. En segundo lugar, la evaluación. Sin evaluación
no puede haber mejora en la calidad educativa. Y ver la evaluación no como una amenaza, un riesgo. Los maestros evalúan permanentemente a sus alumnos. Lo más paradójico es cuando no aceptan ser evaluados. Y yo sí quiero decirlo con absoluta claridad. Hay puntos en la agenda educativa donde podemos hablar y tal vez negociar, pero en este no puede haber negociación alguna. Porque dar marcha atrás en la evaluación es condenar a millones de niños y jóvenes a la mediocridad. Y no podemos perder una generación completa. Tenemos como país una edad promedio de población de 28 años de edad, de menos de 30 años. Tenemos el mayor número de jóvenes que jamás hayamos tenido en la historia. Y aquí sí, así quiero decirlo contundentemente, la evaluación no puede estar sujeta a negociación. Ustedes lo hacen cada vez más con sus docentes, lo hacen cada vez más con sus alumnos y esto tiene que ampliarse. Las becas. Creo que las becas ayudan mucho a mantener la calidad, sobre todo si las becas se empatan al esfuerzo, a la calificación, al desempeño. Conocemos muchos alumnos que logran una beca y que de verdad hacen un esfuerzo extraordinario por seguir siendo los mejores estudiantes y mantener su beca en instituciones privadas y en instituciones públicas. Y las becas se dan bajo preceptos de calidad y de mérito. Creo que es un camino que debemos de seguir impulsando y que ayuda a la calidad junto con la cobertura. No se los tengo que decir a ustedes, la formación permanente de docentes. Yo he visto cómo en todas sus instituciones cada vez exigen más maestrías, doctorados, cada vez exigen más cursos en México y en el extranjero. Bueno, creo que este es el mejor camino para garantizar una mejor calidad al mismo tiempo de ampliar la cobertura. Y quiero hacer una propuesta todavía más audaz. Yo sueño y yo quiero un México donde muchos de ustedes y de los académicos puedan construir un puente con la educación básica y donde muchos de ustedes ayuden a los maestros de educación básica que en su gran mayoría tienen vocación, están del lado de sus alumnos a que se actualicen. Porque hoy lo que tenemos es como una gran distancia entre lo que se vive en las instituciones de educación superior y lo que se vive en la educación básica. Y creo que sería extraordinario, como ya muchos lo están haciendo, que los maestros puedan venir a la UNAM, al Politécnico, a las universidades privadas, a los tecnológicos, a prepararse y actualizarse. Y tendrían más herramientas para enseñar mejor en sus aulas, y tendrían más fortaleza, y tendrían mejores retribuciones, y tendríamos más calidad desde los primeros años de vida. Es decir, que ustedes no tengan que resolver lo que no se resolvió de antemano, porque eso está costando mucho en todos sentidos al país. Sí coincido, bueno, y voy a aumentar esta propuesta que se hace al tema de calidad con cobertura. Me entusiasma mucho esta auditoría de resultados y me gustaría conocer más a fondo cuál es la propuesta de auditoría de resultados para también dar incentivos, creo que es de usted, rector de Hidalgo, dar incentivos a quienes tienen buenos resultados. Porque si no, lo que pasa es que terminamos tratando igual a los que se han esforzado mucho o a los que no han tenido el mismo compromiso. Yo como secretaria de Sedesol lo viví. El alcalde que reportaba menos pobres, le dábamos menos presupuesto el próximo año. Eso era contradictorio. En lugar de recompensarlo porque había hecho una gran tarea, resultaba que tenía menos presupuesto. Y sí creo que estos incentivos se tienen que vincular a esta auditoría que me parece espléndida de resultados. En materia de presupuestos multianuales, creo absolutamente que hay que ordenar estos presupuestos multianuales. Si de todas maneras cada año vamos al Congreso, si de todas maneras cada año cuántas horas invierten en cabildear, cuánto desgaste, cuánta energía, y finalmente medio nos ponemos de acuerdo, sería mejor establecer presupuestos multianuales con reglas claras, con vinculación a calidad, excelencia, rendición de cuentas, pero creo que sería una enorme tranquilidad para todas y todos ustedes saber que el cabildeo llegó a su fin y que la energía de ustedes se concentra en mejorar la calidad de sus planteles, en mejorar la formación de sus docentes y darle lo mejor a sus alumnos. En este sentido,
Creo absolutamente que ha llegado el momento de los presupuestos multianuales con responsabilidad fiscal, pero ese momento sin duda ha llegado. Me preguntaban también sobre, bueno, ya medio sumé esta pregunta del 2 de julio, y la cobertura de media superior, particularmente rectora, para quienes tienen bachilleratos. Creo que tenemos que trabajar mucho en media superior. Ahí tenemos altas tasas de deserción. Ahí perdemos a muchos jóvenes en media superior. Y algo que empezamos a hacer fue todos los concursos para directores, para profesores, tratar de tener un sistema mucho más homogéneo que permita a los alumnos transitar de un sistema a otro. Es terrible lo que voy a decir, pero ustedes lo saben. En ocasiones es más difícil revalidar un sistema de bachillerato entre las instituciones de educación superior mexicanas que con alguna del extranjero. Y necesitamos puentes comunicantes que le permitan al estudiante esta movilidad. ¿Qué más me he encontrado en bachillerato? Tenemos que revisar urgentemente los contenidos. Hay contenidos que a los jóvenes ya no les dicen nada o les dicen muy poco. Y simplemente comento la experiencia que viví con el doctor Sekeli en la Riviera Maya. Fuimos a ver el contenido de algunos bachilleratos de la Riviera Maya cuando el sector más próspero y más importante es el turismo. Les puedo decir que por lo menos el 90% de esos bachilleratos no tenían nada vinculado al sector turístico. Y lo que hicimos fue revisar los contenidos, sentarnos con los estudiantes, con los directores, con el sector productivo, y logramos un modelo aparte muy vivencial. Estudiaban parte en el aula y parte iban a estudiar a donde están sucediendo las realidades. Y esto ha generado un gran entusiasmo en esta formación educativa. Sí creo que tenemos que revisar a fondo, porque hoy los jóvenes tienen una visión muy diferente del mundo, porque hoy los jóvenes son jóvenes de tecnología, y por eso yo voy a garantizar a todos los estudiantes de bachillerato su computadora con internet y acceso a banda ancha. Y esto nos permitirá cerrar las brechas de desigualdad y tener muchos mejores contenidos. Esto me parece que es indispensable, y hay que reorientar también presupuesto para que esto sea posible y para que también suceda. Entonces, ese es el mecanismo en el que yo he venido contemplando esta cobertura de educación media superior, que por supuesto tenemos que acompañar en la educación superior, porque si no, la presión para la educación superior también es cada vez más creciente. Hay que acompañarla de ambas maneras. Conozco el tema de ANUYES, que convoca a universidades públicas, a tecnológicos, a politécnicos, a instituciones del sector privado, y aparte felicito que sea de esa manera, porque creo que entonces podemos compartir experiencias, iniciativas, y tenemos mucho que ayudarnos entre un sistema y otro, y ambos son importantes para millones de jóvenes en el país. Yo todavía recuerdo mi paso por la Ibero, que algo que me hacía muy feliz es la pluralidad de pensamiento, y esta parte que alguien me preguntaba de los tecnológicos, alguno de ustedes me lo preguntaba, ¿cómo lograr en los tecnológicos una formación más integral? Creo que junto con aprender ingeniería y ciencias duras, siempre es importante, en la medida de lo posible, algunas formaciones en filosofía, en libertad, en los asuntos que competen al ser humano, porque tendremos entonces ingenieros que no solamente sean los mejores en sus materias, sino que tengan una formación mucho más completa y mucho más integral. Y termino comentando mi propia experiencia en un semestre muy difícil que tuve en la Ibero, porque siempre trabajé y estudié. De pronto vi una materia que se llamaba El hombre y la libertad. Y dije, esa se me hace que no está tan complicada, así que ahí me voy a inscribir. Y les quiero decir que esa fue la materia que cambió mi vida para siempre. Entonces creo que si podemos lograr esta contribución, va a ser una enseñanza mucho más integral y mucho más satisfactoria también para todos. Creo, rector, que eran las que nos había usted presentado. Así es, una pregunta muy directa para que nos dé su opinión, es la que le formula Salvador Jara Guerrero.
señor rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuando plantea cuál es su opinión acerca de la autonomía universitaria, sus alcances y limitaciones. Bueno, yo estoy totalmente del lado de la autonomía universitaria. La Universidad Nacional Autónoma de México tuvo un rector que fue el fundador también de nuestro partido y que luchó incansablemente por la autonomía universitaria. Y esta autonomía la interpreto y la veo como ese espacio indispensable que requieren las instituciones de educación superior, y creo que todos hemos ido afortunadamente comprendiendo a cabalidad el valor de la autonomía. Cuando una universidad o un centro de estudios se pone en riesgo su autonomía, se pone en riesgo toda la institución. Y debe tener esa autonomía para enseñar con libertad de cátedra, y debe tener esa autonomía para abrir a sus estudiantes todas las opciones que considera son pertinentes e indispensables, y debe tener autonomía para expresar sin ningún titubeo y sin ninguna contradicción lo que ve acerca de nuestro país, de su circunstancia y lo que están proponiendo también. Creo que la autonomía no solamente hay que cuidarla, hay que respetarla y hay que fortalecerla. En todo caso, tal vez intentando comprender el sentido de hasta qué límite, así como yo estoy pidiendo que se acabe el fuero a todos los políticos sin excepción. Lo estoy pidiendo porque el fuero terminó convirtiéndose en una impunidad y en una no enfrentar la ley como el resto de los ciudadanos. Pero creo que la autonomía, en el sentido de libertad, de cátedra, de enseñanza, de participación, no solamente tiene que salvaguardarse, tiene que fortalecerse, porque si no le pasa como a la libertad. Se va perdiendo silenciosamente, pero de pronto uno voltea y esa libertad ya no está aquí. Coincido con la autonomía y me parece que es indispensable en la educación de México. Un conjunto, candidata, de 5 preguntas que tienen que ver con ciencia, desarrollo tecnológico, innovación en el país. Albino Rodríguez Díaz, del Instituto Tecnológico de Tepic, sostiene que nos hemos quedado atrás en el desarrollo científico, que esto inhibe la economía, que nos rezaga en desarrollo industrial y que estimula la generación de mexicanos en pobreza. ¿Cuáles serían sus estrategias para hacer de la educación superior el motor de desarrollo y la autonomía industrial? ¿Hasta cuánto le apostaría usted en materia de inversión del Producto Interno Bruto? Fernando Mendoza Santoyo, del Centro de Investigaciones en Óptica, uno de los centros CONACYT, ¿cree usted que la ciencia, tecnología e innovación son un detonante para crear bienestar social y el 1% del PIB sería exclusivamente de fondos federales? Juan Manuel Piña Gutiérrez, el señor rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿tendría usted contemplado un programa de apoyo a talentos universitarios? Jesús Moncada de la Fuente, del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, el señor director del sistema. Conveniencia de crear un sistema nacional de innovación que estimule la utilización de conocimientos para nuestra población. Y finalmente, en este conjunto, que desafortunadamente será el último, no habrá tiempo ya para el siguiente grupo, que de todas formas voy a leer las preguntas. Hay alguna picosona, nos quedaremos con las ganas de conocer la opinión, pero Virginia García Acosta y Esperanza Tuñón, de CIESAS y Ecosur, Centros CONACYT, pregunta si al crear la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿qué pasará con el CONACYT y qué lugar ocuparán en esa nueva secretaría los 27 centros de investigación que hoy pertenecen al CONACYT? Por sus respuestas, gracias anticipadas.
Bueno, muchísimas gracias. Si me permiten, iré dando alguna respuesta global, en algunas de ellas que son coincidentes. La propuesta de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación creo que nos permitirá fortalecer a cada una de las instancias. Nos permitirá darle integralidad, nos permitirá convocar a otros actores que hoy por diversas razones no están suficientemente involucrados y evitará la dispersión que de alguna manera hoy estamos enfrentando en el país. En esta Secretaría, cada centro de investigación, cada uno de ustedes tendrá un lugar sin duda muy relevante, pero sí creo que es un paso indispensable para la vida del país, porque mientras no tengamos esta integralidad que nos dé una fortaleza presupuestal, que nos dé una posibilidad de un conocimiento mucho más amplio y generado a mayor velocidad, mientras no tengamos un sistema de vasos comunicantes entre todos los modelos educativos de educación superior, de ciencia y tecnología, creo que estamos perdiendo muchas oportunidades en la vida del país. Por lo tanto, mi único propósito es fortalecer lo que cada uno y cada una de ustedes ha venido haciendo y tener una institución representativa, con voz, con fuerza y con aquello que están requiriendo para hacer su tarea de mucho mejor manera. Sí creo que tenemos que involucrar más, lo he dicho ya, en algún aspecto la colaboración y corresponsabilidad del sector privado en materia de investigación, en materia de desarrollo de conocimiento. Así como tenemos tripartita el Infonavit, debemos abrir con reglas claras, con señalamientos muy concretos, pero sí hemos dicho que se requiere un pacto nacional para que la educación se convierta en el puntal de desarrollo, de justicia, de paz social. Nadie puede quedar al margen de esto. Y aquí creo que tenemos una potencialidad que no estamos aprovechando lo suficiente y que tenemos que hacerlo con reglas muy claras. En materia de innovación y beneficio a la población, bueno, yo la verdad me siento muy optimista y me siento muy alentada por lo que yo conocí de sus centros de investigación. La gran mayoría tienen una gran vinculación con lo que la ciudadanía está demandando. Nuevos materiales de construcción, agendas de salud, agendas de seguridad, agendas que tienen que ver con la alimentación. Hoy, por ejemplo, no deja de preocuparme ver en el Instituto Nacional de Cancerología, lo he comentado varias veces, tienen un déficit terrible de técnicos que puedan estar leyendo las pruebas de detección de cáncer de mama. Aquí es donde estamos viendo vacíos importantes en la vida del país que parecen increíbles, pero aquí están y son reales. Pero sí creo que en la medida en que vinculemos todo un sistema de investigación y de ciencia a resolver lo que los ciudadanos requieren, esto será lo mejor que nos pueda pasar. Tenemos una epidemia de obesidad y sobrepeso infantil. Somos el primer país de todo el planeta y la ciencia tendrá que ayudarnos junto con algunas otras decisiones a resolverlo. Tenemos enfermedades muy graves en materia de diabetes o de corazón, que no hay un sistema de salud que pueda ser capaz de soportarlas. La ciencia y la tecnología, no tengo duda, hará su parte. Tenemos que desarrollar un campo mexicano más productivo, con mejores semillas, con mejores fertilizantes, con un desarrollo sustentable, con energías renovables. La ciencia estará también para resolverlo. Y diría yo que qué apoyo a los talentos universitarios, este banco de financiamiento que queremos abrir en la banca de desarrollo para que los talentos universitarios tengan acceso a crédito. Lo más difícil para un universitario es cómo hacer realidad una idea o una innovación. Nadie le quiere prestar dinero, nadie le quiere dar ese financiamiento que requiere para arrancar su iniciativa. Y creo que este banco de financiamiento va a ayudar a muchísimos jóvenes a emprender sus iniciativas. En materia de, lo que me preguntaban desde Tepic, el conocimiento científico, ¿hasta dónde, hasta cuánto? Hoy tenemos estabilidad económica que tenemos que valorar. Si no tuviéramos esta estabilidad, ustedes tal vez me estarían preguntando cuánto se va a devaluar la moneda, qué patrimonio vamos a perder de las universidades. Este es un momento extraordinario para volver a industrializar el país. Este es un momento extraordinario para volver a creer en el talento de los mexicanos y en la capacidad que tenemos de crear riqueza y prosperidad. Este es el momento
para aumentar el porcentaje nacional en las cadenas de exportación. Porque, por ejemplo, Chile, Colombia y Brasil, no se diga, el contenido nacional en las cadenas de exportación es muy superior al que tenemos en México. Bienvenida a la industria automotriz, bienvenida a las inversiones, pero tenemos que lograr un mayor contenido nacional. Y aquí ustedes juegan un papel fundamental. ¿Hasta dónde? Hasta donde tengamos la fuerza, la audacia y el talento. Y como yo creo que el talento de los mexicanos, lo digo con convicción, es enorme, la posibilidad que tenemos sin duda es extraordinaria. Este tal vez es el mejor momento para llevar a cabo estas iniciativas si hacemos lo correcto, si cuidamos al país y si le damos a México la oportunidad el 1 de julio de un proyecto de libertad y de un proyecto de ciudadanía. No respondí la parte de internacionalización y no quiero dejar de hacerlo. Creo que necesitamos mayores vínculos con universidades de todo el mundo, que vengan también los profesores y que vayan también nuestros alumnos, que haya intercambios y becas que puedan promover y fondos, pero creo que ahí tenemos de pronto muchas posibilidades perdidas en el mundo de una colaboración que está esperando que vayamos a su encuentro. Hace 30 años fui a la Universidad de Corea del Sur y hace 30 años su rector me dijo que estaba muy preocupado porque los jóvenes no querían ir el domingo a la universidad. Y hoy lo que vemos es una transformación profunda. Así que me parece que con lo que ustedes se han esforzado, con la calidad educativa que ha logrado las instituciones de educación superior, si hacemos ese pacto entre los gobiernos locales, entre el gobierno federal, entre ustedes y otros actores, esta agenda, a mí me preocupa, por ejemplo, saber que porcentualmente hablando, el número de estudiantes mexicanos en Estados Unidos se ha reducido respecto a estudiantes asiáticos o de otros países del mundo. Y no es porque no tengan aquí la mejor educación, es porque somos parte de un mundo global. Y también a México, recuerden, no sé, rector, pero usted debe tener una estadística enorme de cuántos costarricenses, de cuántos colombianos, de cuántos de otros países del mundo han venido a educarse a sus universidades, y seguramente Veracruz y seguramente Guadalajara, porque aquí hay carreras con alto reconocimiento. Hay que abrir las puertas a los jóvenes al mundo, y algo que nos va a ayudar mucho desde la educación, a que el mundo tenga una mejor mirada de lo que sí es México, a que la imagen de México mejore en el mundo. Y si invitamos a cuerpos docentes, y si invitamos pues a la comunidad, sabrán que México tiene retos, pero sabrá que México es mucho más grande que sus problemas, y sabrá que México tiene mucho más talento y decisión y audacia que inseguridad. Yo también como presidenta me comprometo a hablar de ustedes, de la educación, de lo que sí hemos hecho para hablar mejor de México los mexicanos y que se hable mejor de México en el mundo. Y el camino ideal es la educación, es la ciencia y la tecnología. Así de que coincido totalmente y creo que es un camino que tenemos que impulsar con mucho ímpetu y con mucha urgencia. Gracias, rector. Muchas gracias, señora candidata. 28 preguntas de las 33 que llegaron fueron respondidas. No quiero variar el formato y, si usted me lo permite, le voy a entregar estas 5 que quedaron pendientes para, si usted fuese tan amable, poder hacernos llegar su opinión al respecto y, en todo caso, a través del señor secretario general de la NUYES, hacerla llegar a quienes las formularon. Alfredo Dager, aquí presente, el señor rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien se refería al papel que la NUYES puede jugar, a la necesidad de sentarnos a definir incluso el tipo de país que requerimos en los albores y ya ni tan al principio del siglo XXI, y qué papel podría tener la NUYES en este sentido. Silvia Ortega, quien le pregunta a usted en segunda persona si renovarás el impulso a la creación de un sistema robusto de formación docente y si apoyarás, dice ella, la conclusión del cambio jurídico e institucional de la pedagógica.
Mario Madrigal Lepis, del Instituto Tecnológico de Parral, que dice que ofrecer no cuesta nada, que cumplir a veces se transforma en no me acuerdo, escucho, y le pregunta a usted si de llegar a la presidencia de la República, ¿qué haría para poner un alto al oneroso presupuesto que se otorga al CENTE, que bien podría dirigirse a la investigación, ciencia y tecnología? ¿Qué hacer para erradicar el poder dentro del poder? Mirna Manzanilla Romero, del Instituto Tecnológico de Chetumal, ¿en qué sería diferente la política educativa que propone con respecto a la que siguió cuando fue secretaria de Educación? Y Martín Cruz Gatica, representante del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿qué papel le otorga a las artes en el desarrollo social y cultural? ¿De qué manera las involucraría en su política educativa? Estoy seguro que nos perdemos de respuestas importantes. Desafortunadamente no hay tiempo. Le hago entrega a usted de las mismas. Muchas gracias, rector. No sé si me permita y me dé anuencia para contestar rápidamente, por lo menos, algunas muy provocativas que me parecen muy importantes. Primero, ¿qué hacer diferente? Creo que he planteado los presupuestos multianuales, he planteado la fortaleza a los tecnológicos, he planteado mi convicción de ciencia y tecnología desde temprana edad, he planteado frente a ustedes el reconocimiento y la salvaguarda de la autonomía, que también se ha respetado, por supuesto, pero me refiero a cosas muy concretas. Y quienes me conocen saben que sí sé cumplir. Y saben que mis desafíos nunca han sido fáciles. Conocen mi posición respecto a cualquier tipo de cacicazgos. Ya ha llegado de vivir un México sin cacicazgo. Ha llegado el tiempo de vivir un México sin candados y sin amarras. Y creo que como secretaria de Educación di cuenta de ello. Nunca acepté supeditarme a ningún chantaje y menos aceptar ninguna prebenda. Fui una secretaria que trabajé para los niños y los jóvenes de México y que mucho de eso lo hicimos nosotros juntos. Entonces, por eso me considero con esta fuerza y esta calidad moral de hacer lo correcto. Creo en un sindicalismo fuerte, moderno, democrático, transparente. Creo en un sindicalismo que rinde cuentas a sus trabajadores y que quiere lo mejor para la educación. Lo que no podemos permitir es el chantaje. Y lo que no podemos permitir es ningún tipo de cacicazgo que nos lastima y nos agravia, o porque impide la evolución de México, o porque las hijas de estos caciques muestran fotografías paseando en sus yates y en sus grandes aviones a sus mascotas. Debemos estar absolutamente indignados y cuenten conmigo para hacer lo correcto. Y por eso quise decir que soy una mujer libre, porque no tengo ataduras. Solamente tengo la fuerza y el valor para tomar las decisiones que la educación necesita. Lo dijo Tony Blair en una de sus primeras convocatorias al Parlamento. ¿Cuáles son sus 3 prioridades? Educación, educación y educación. Y después regresó y le preguntaron, y ahora díganos cómo lo va a hacer, y dijo, valor, valor y más valor. Y es así como lograremos hacer lo que México necesita. Gracias a todos. Si me lo permiten, para, por supuesto, agradecerle muchísimo a la señora candidata su presencia con nosotros, la actitud, su propuesta, los comentarios y respuestas a las interrogantes de las rectoras y los rectores nos sirven enormemente, nos alientan, animan y nos fortalecen en la tarea que tenemos asignada por nuestras comunidades. A título absolutamente personal, tengo que decir que la polémica sigue, que el escritorio seguirá siendo parte de esa polémica, pero que nos ha dado un enorme gusto tener a la candidata el día de hoy, y con esto damos por clausurada esta sesión de la 20ª Asamblea
general de nuestra agrupación. Muchas gracias a usted y a sus acompañantes por estar con nosotros. Muchísimas gracias.